3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. La verdad que es un inmenso placer en este nuestro primer programa de historias de amor, de locura y de música. Vamos a tener una charla interesantísima acerca de un tema que también es atrapante, poder pensarlo y pensarlo con ustedes. Y además pensarlo con amigos que vamos a ir presentando. Vamos a empezar con Mane, ¿cómo estás? Buenas noches allá en México. En nuestro primer programa, bueno, presentarte y presentar un poco la temática que vamos a iniciar. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, estamos más que puestos, entusiasmados porque has convocado a gente muy interesante y con un tema muy interesante también que inspira a muchos de nosotros a, a- a- a trabajar en esto, ¿no? Muchas Bien, gracias, bueno, Brady. ahí estamos, Mane. Bueno, vamos a seguir con nuestro otro anfitrión de este programa, de nuestro primer programa, que esperemos que sea el primero de muchos. Así que vamos a escuchar a Radamés. Radamés, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches por allá por México. Un saludo grande y bueno, bienvenido a nuestro primer programa. Hola, buenas noches, tardes a todos. Aquí estamos en México en la tarde-noche. Pues muchas gracias a Vladi por la invitación y también a mi amigo Mane, que también él fue el que me mencionó contigo. Y pues bienvenidos a todos a esta charla de historias de amor, locura y música, que pues algo podremos decir, ya que yo soy músico y como dicen todos, de músico, poeta y loco, tenemos un poco. Bien, ahí estamos, ahí vamos. Bueno, y ahora sí vamos a nuestro tema que nos convoca hoy y para ello vamos a presentar a un amigo de otro punto de Latinoamérica, de Costa Rica. Ahí estamos con Jorge. Jorge, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Vladimiro. Buenas tardes, noches. La verdad, un gran gustazo de poder estar ahora aquí con ustedes, entre amigos, colegas, gente que se quiere y se admira. Mane, Juan Manuel, vos, Vladi y Radamés, desde aquí, desde Costa Rica. Hace mucho no les veo. Eh, bueno, con muchas ganas de encontrarnos nuevamente, pero nos encontramos por acá en este espacio con un tema que la verdad, agradezco la invitación porque pues traigo más preguntas que respuestas o diálogos. Vamos a ver cómo vamos a ir dialogando esto, porque realmente me apasionó mucho cuando me convocaron sobre esta temática. Entonces, vamos a ver que en este primer espacio que podemos ir armando y construyendo. Buenísimo, Jorge. Bueno, ojalá que sean, que no, nuestro interés no es contestar todas las preguntas, por ahí generar más preguntas aún y a partir de eso complicar un poco más el objeto que hoy nos convoca, que es ni más ni menos que el tema de las brujas. Así que, bueno, acá en Argentina, cuando se habla de algo que no podemos creer, dice, no creemos en las brujas, pero que las hay, las hay. Una cosa bastante contradictoria en su propio discurso, pero bueno, ahí estamos. El tema de las brujas, ¿qué nos convoca el concepto de las brujas, Mane, para empezar un poco a charlar este tema? Es todo una cuestión muy interesante porque esto salió también como la idea de poder convocar a este espacio a través sí, digo, yo propuse la idea de esta cuestión del diablo y las brujas como una parte de lo social, de los sujetos y del amor, especialmente interesante en la historia, ¿no? Porque digamos que en las brujas está por un lado el deseo, porque también eran como las alquimistas del amor, y como todo una leyenda, ¿no? Pero creo que el quien puede más comentar sobre esto es nuestro invitado de hoy, que tiene también una importante investigación sobre el tema, ¿no? Jorgito, bienvenido. Gracias, Mane. Sí, bueno, justo esto a propósito vino con un tema que trabajamos Mane y yo el año anterior. A mí que siempre me ha convocado el tema de las brujas.
y articulado con el tema del diablo, que Mane lo estaba convocando también. Pero ahora que decir, Mane, el tema de Alquimista del Amor, porque yo me quedé pensando, cuando me invitaron al espacio, yo dije, qué lindo título, ¿no? Cambiar amor, locura y música, que en realidad se hizo el cambio, que viene del título de cuento de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga. Porque en realidad son tres temas, yo estaba pensando, son tres temas que atraviesan los personajes, atraviesan la subjetividad, amor, locura y muerte. Me llamó tremendamente la atención el giro a música, el cambio que se hizo a música. Y ahora Mane dice que está mencionando el tema de las brujas, que son alquimistas del amor. De alguna manera, creo que justamente estos tres temas, amor, locura y voy a decir muerte / música / creación, de alguna manera, las brujas casi que están podrían servir de base o como órgano de base o en el centro de esto para que podamos pensar un poco hoy que arrancamos con esta temática. Me parece interesante la idea y la conjunción de este concepto, ¿no? La bruja y estas tres palabras, como dice Jorge, me parece que es también a veces una forma también de identificar a las brujas, ¿no? Las brujas de antaño y las brujas de ahora, que también son convocantes, y muchas veces son convocantes por estos conceptos también del amor, ¿no? Estas cuestiones de la hechicería, como decía Juan Manuel, y también la música habla un poco del concepto y de las brujas. Radamés, ¿tenés algo para contarnos con respecto a las brujas y la música? Pues mira, sí, cómo no, existe mucha música, bueno, no sé si mucha, pero me viene a la cabeza un par de ejemplos musicales del tema de la bruja. Uno que me encanta, que me parece fantástico, es precisamente la Sinfonía Fantástica, donde Héctor Berlioz describe una noche de brujas, una Walpurgisnacht, me parece que es cuarto o quinto movimiento, ¿no? Que es espectacular, ¿no? Y es muy interesante que a Berlioz le interesara toda esta parte de la brujería, de las leyendas medievales, porque estaba muy en boga en el siglo XIX toda esta cosa neomedieval, neogótica, ¿no? Que no solo afectó pues a la cultura, sino también a la música, a la cultura en general, esta moda de buscar en tradiciones medievales europeas una identidad durante el siglo XIX que se construyó en las Estados-Naciones, y ahí se empieza a rescatar un poco, yo pienso, para nosotros, para los modernos, para los que estamos después de Descartes, el concepto de bruja como algo rescatable, porque yo pienso que hasta el siglo XIX se les veía como algo quizás digno de estudio, pero no como algo rescatable. Y bueno, ya después pienso en el siglo XX, en un disco que les quiero mencionar al rato, pero ahora no me viene el nombre, que ahora voy a buscando cosas que comentar sobre el tema. Es un disco muy curioso, es un LP, me parece que del año 70, por ahí, que fue una bruja americana que tiene el crédito de haber grabado el primer disco de brujería en LP en el siglo XX. Y es una bola de conjuros que ella dice mientras le pone una especie de música electrónica atrás, ¿no? Y bueno, a mí las brujas pues también me interesan mucho porque tienen que ver con lo prohibido de alguna manera, con lo irreverente, con lo que rompe las reglas, ¿no? Y hay muchísimos trabajos sobre eso ahora, pero pues sí, las brujas es un elemento que atraviesa la historia de nuestra humanidad desde siempre, yo creo, también a través del chamán, a través del que hace conjuros y cura a la comunidad, aunque, bueno, el récord histórico yo creo que empieza pues desde Egipto también, ¿no? Ahí había chamanes, brujos, brujas, ¿no? Y supongo que nos han acompañado durante toda la historia de la humanidad, así como alguien piensa que lo acompañan todos los días en su casa, que dicen la bruja de mi esposa. Pero bueno. Mi brujer, ¿no? O sea, yo también ahí en esto que decías, nada más como para empezar a tocar este tema, ¿no? Yo creo que hay una relación interesante y no muy estudiada también entre lo que significaría un rezo,
como una apelación a un mito, a un padre, a un otro, y un conjuro también en el campo del lenguaje, o sea, como un hechizo también, que finalmente está hecho de palabras, ¿no? Ahí tenemos a Levi Strauss, ¿no? En esta cuestión del psicoanálisis en Lacan, Mm. cuando habla de la magia, ¿no? Digamos, todo esto nos refiere a una cosa como muy arcaica, tanto el amor como la música, a una parte como de la subjetividad muy arcaica y por eso también muy potente, ¿no? Me parece importante decirlo. Y además que fueron tanto las brujas como los alquimistas, las brujas en los pulsiones amorosos, porque hay que decir que solamente es una forma de las brujas, porque hay muchas formas de las brujas, pero en la mayoría me parece que tienen que ver con el amor y con el deseo, y la química también. Es Sí, decir, los alquimistas son los primeros alquimistas y son los orígenes de la química o de los medicamentos, inclusive, o de las científicas, ¿no? Pero las científicas del amor. Me parece que eso es parte importante, por eso eran perseguidas en el medievo, ¿no? Y elogiadas, por ejemplo, también. ¿Son las brujas un concepto análogo del chamanismo? ¿El chamán no responde más a un concepto más ritual desde una deidad y la bruja más desde su propia concepción de un poder? ¿No hay una claro, diferenciación de ello? claro, es que aquí esto que tocas, Vlad, y lo que Mane también señala, creo que habría que hacer esta diferencia que puntúa entre el rezo y el hechizo, porque de alguna manera lo que traen las brujas a propósito del chamanismo, lo que trae el rezo también como un ritual y como algo que inclusive los rezos se memorizan, es algo que uno de pronto de memoria, simplemente lo recita, hay algo que se recita. Hay algo del hechizo y que traen las brujas con los llamados, los aquelarres, ahora que también Radamés está hablando un poco de esto, los sabbat, las fiestas de las brujas, donde entraban en contubernio amoroso con el diablo, pero donde traían esta cuestión de como un contagio y realmente eso era lo que se volvía peligroso y creo que aquí es donde uno puede hacer un puente con la música, porque de pronto se vuelve lo que el deseo de pronto se contagia y es un tema interesante para pensar el contagio del deseo, a diferencia de esto del aprendizaje del rito, del ritual, porque el contagio del deseo es algo que de pronto acontecía en los aquelarres donde las brujas empezaban hablar en una especie de lengua, ni siquiera latín, empezaban, donde se decía se estaban comunicando con el diablo, y todas empezaban con una especie de contagio masivo, que es algo muy similar, uno podría pensar, el aquelarre, y ahorita la verdad es que inclusive estaba tocando un poquito de esto, pero uno podría pensar como los aquelarres, que inclusive ya estaban desde el siglo XII documentados, ya luego se empiezan a registrar la Inquisición en el siglo XIV, siglo XV, que la Inquisición empieza a regular estas prácticas, a cercenar, que ahí es donde yo creo que se corta la relación amor, locura y creación, o amor, locura y música, hacen un cortocircuito para decir amor, locura y muerte, justamente, que era el desenlace de las brujas, o el desenlace que hay con la música, porque la música es algo que contagia, de pronto uno empieza en cierto éxtasis a cantar o a contagiarse de lo que acontece musicalmente sin saber realmente lo que está diciendo mucho, simplemente hay algo que parece que toca el cuerpo, que lo impacta de alguna manera, lo cual ahí también ya vemos que hay un desenlace más contemporáneo, digamos, de cómo se cercena, así como se cercenaba los aquelarres de brujas y lo que se daba ahí como producción, la música que también de pronto se puede ver prohibida. Me remito a las quemas de discos o a los artistas que son de pronto eh, relegados de alguna manera socialmente, por lo que implica el mensaje. Entonces, Es- podríamos decir quizá que el amor es una suerte de hechizo. De locura. De locura. Es una secuencia muy linda, porque realmente es cierto, ahora que dices de locura, porque es como si
realmente lo que cercenaba con la Inquisición cuando aparecen cuando se formalizan las brujas, porque es cierto que ahorita estaba mencionando que las brujas, inclusive en la Biblia sale documentado la imagen de esta mujer, digamos, y los poderes que podían llegar a tener, pero cuando con la Inquisición se cercena o se formaliza la figura de la bruja con un proceso inquisitorial, justamente lo que traía era peligro del amor carnal, a diferencia del amor a Dios, que es un amor distinto, el amor carnal, y de un amor carnal loco, ¿sí? Entonces, de una locura que llevaba a un tipo de producción, amor, locura, y un tipo de producción que uno podría pensar, en este caso, música, pero un tipo de producción que tenía que ser de alguna manera eliminada. Uh-huh. Hay también conceptos musicales que también se aparejan con el concepto de la brujería y con lo satánico, ¿no? Y también cómo conceptualmente en cada rito también existe y coexiste la música. No hay rito sin música, ¿no? Entonces, sí. ¿Radamés? Hay ejemplos muy bonitos. Ahorita estoy acordándome de uno que tiene que ver con esto de los encantos, la brujería, el demonio, el destino, que es un ejemplo bastante, contemporáneo, ya casi apenas tiene 100 años, que hablando de brujas es nada, ya que vemos que desde el siglo II, entonces hay brujas que tienen ya casi 1000 años. Pero hablando de un caso de brujería que me parece extraordinario, es el caso de Robert Johnson, el padre del blues, que se comentaba que él había recibido el don de tocar el blues en cierto cruce donde se aparecía el demonio, y se cuenta la leyenda de que si uno quiere tocar blues bien, tiene uno que entregar el alma a ese cruce de dos calles, me parece, dos caminos perdidos ahí, no sé si en el noroeste o sureste norteamericano, en algún lado de Norteamérica, y ahí se aparece, claro, precisamente hasta ahora la gente va ahí y recibe los poderes del blues directo del demonio por la cuestión de que Robert Johnson fue el primero que lo hizo, y en ese sentido, pues sí, la música siempre tiene que ver con ritos de iniciación, de recibir algún tipo de beneficio, no sé si espiritual o mágico, depende ya del caso, pero el caso del blues y la brujería en ese caso es muy bueno. Y ahora les mandé también, que me pareció muy interesante, la verdad he oído un pedacito, no lo he oído todo, los datos de este disco de brujería. Me pareció interesante, es la primera grabación que existe de la señora Louise Buckner, espero que lo esté diciendo bien, y el disco se llama Seduction to Witchcraft, seducción a través de la brujería. Les mandé ahora los datos, lo pueden ver en YouTube, y es muy interesante. A lo mejor podríamos ver un pedacito con Vladi, disco, porque ella pues aparentemente dice conjuros, y afuera, atrás de ella hay unos sonidos tipo ritual, tipo magia, pero hechos electrónicamente en los 60, entonces está muy simpático. Me parece un ejemplo de brujería moderna que yo no conocía y que les comparto con mucho gusto. Radamés, lo primero, como yo quiero poner en duda, lo que pasa con Robert Johnson, no me parece que fue una brujería, porque fue con el diablo y no con las brujas. Y ahí es la pregunta si la brujería tiene que pasar, digamos, por el hecho de que es una mujer, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta también que sobresale de ahí, esto mismo que pasa por la mujer y es una brujería, si es mujer, la brujería es mujer, entonces, ¿qué es el diablo, no? Porque no es suficiente decir que es una diablura, ¿no? Ahí me parece que sería un hechizo, ¿no? Uh-huh. Pero también es como la transmisión de un poder, si es un hechizo, es la transmisión de un poder por las palabras, ¿no? Y no por las palabras, sino por esta parte como metapsicológica del lenguaje, ¿no? Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, a María Sabina, en sus rituales, por ejemplo, entre drogas y música, que fue el origen de la música, también es un canto, ¿no? Y María Sabina también era una curandera del amor.
Entonces, me parece que ya, sí, si tenemos este tema, primero, dos cosas. La brujería es mujer y la segunda es de que hay algo amoroso necesariamente en la música, hay algo loco también necesariamente en el amor y en la música. Hay un fundamento donde convergen todos estos caminos, ¿no? Ujú. Bueno, sí, sí, Manny, tienes completamente toda la razón, pero yo aquí es donde tengo una duda si en el tema que estamos también se valen los brujos, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando exclusivamente de brujas, pero hay brujos muy, muy importantes, ¿no? No sé, se me ocurre ahora, pues en cuestión de brujos, por ejemplo, nada más en política, por ejemplo, tengo un libro en torno a los brujos, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, si quieres nomás hablamos de brujos. Yo, para mí la brujería la pueden practicar hombres, mujeres y gente de otros géneros, ¿no? Ahora debe de haber brujos trans y brujos LGBTQ. Pero bueno, yo para mí la brujería no solo es propiedad del sexo femenino, del género femenino, no ha habido brujos también que practican la brujería. Pues, ¿sería hechicería o brujas? ¿Cómo? ¿Es sinónimo hechicero que brujo? Pues depende Porque si no hablaríamos de sirenos. hablaríamos de sirenos, no, pero habría que encontrar, vamos, que sirenos no he visto tantas referencias como brujos. Brujos sí hay brujos bastantes. Puede ser también Ahora, que el acto de brujería sea llevado a cabo por un hombre o una mujer, sea mujer. El propio acto tenga ese componente, como dice Mane, de la acción amorosa por ahí, ¿no? De hechizo, y que ese acto tenga un acto más femenino que el concepto masculino. Porque normalmente, si me permiten, ahí Campbell también hablaba un poco, en el libro Las Máscaras de Dios, hablaba un poco de rituales y cuestiones que tenían que ver con la cura, que se llama el curandero, el chamán, y era llevado a cabo exclusivamente por los hombres, y la historia, las brujas de Salem o otros libros que uno ve, eh, es un campo específicamente femenino. La quema de las brujas era un campo representado específicamente por una mujer. Por eso me parece la diferenciación entre este concepto de la cura y el concepto del hechizo. Me parece que es una diferenciación hasta por ahí válida como representación entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué piensan? sí, a mí me gusta más pensarlo con el estatuto de la bruja como una posición en realidad, porque hay algo que se calla mucho de la Inquisición a propósito de la quema de las brujas, pero lo que se calla mucho es que también hubo una tremenda persecución, no solo a estas mujeres que parecían estaban en este amor carnal o desataban este amor carnal, de alguna manera en relación con el demonio, con el diablo, pero hubo una persecución muy fuerte, por ejemplo, a los homosexuales, a las personas homosexuales. Entonces, de pronto, lo que pasa es que eso está sesgado, se habla de la mujer, pero la Inquisición sí tenía una persecución, parecía, uno podría por eso hablar de la posición o el estatuto de bruja como posición, ocupado tanto por mujeres, en tanto brujas, o en tanto inclusive los niños eran perseguidos como en tanto podían ser poseídos, o el homosexual. Creo que es más un estatuto es un estatuto que se adquiere en esta relación con el amor y locura. A mí me gusta más pensarlo de esa manera. Y ahí sí, suscribiría un poco como dice Radamés, o sea, no necesariamente tiene que pensarse como una mujer, puede ser un brujo, una bruja, los trans, hoy podríamos pensar que actualmente las personas, lo que se considera lo trans es los brujos, las brujas contemporáneas realmente, lo que horroriza a la sociedad. Entonces, ahí sí creo que habría que problematizar un poco lo que es el término y quizás afinarlo un poco con lo que señala Mane de la diferencia entre el hechicero o el brujo, lo cual inclusive la palabra bruja es tremendamente difícil de la etimología rastrearla. Ajá, ajá. Yo creo que hay toda una cultura alrededor. Me parece que el hechicero, él más que hace así como un poema, un rezo, una cosa así, unas palabras,
que solamente esas palabras producen ese efecto, ¿no? Digamos, mágico, por decirlo de una manera. Y las brujas son más del caldero, de las pócimas, pero también, si recuerdas, Jorge, hablábamos de que en la Edad Media una bruja, una mujer increíblemente hermosa que excitara a un párroco, por ejemplo, podría ser considerada como bruja, porque era como hija del diablo, ¿ves? En Sí, ese sentido que creo que es importante como subrayar que tiene que ver con el deseo o con el sexo, ¿no? Más evidentemente directo y con hasta una política de control, ¿no? En esta idea de que la imagen de la mujer superpoderosa, o sea, no, ninguna bruja está en desventaja. Todas las brujas son superpoderosas, además, o sea, en todo este camino, ¿no? Yo claro. estoy Y, completamente de acuerdo, pero sí tengo mis dudas de que podamos hacer una distinción tan radical entre brujos, brujas y todo, porque pienso que es un continuo un poco, ¿no? Puede haber brujas que son un poco brujos y hechiceros y demás. Como ejemplo les doy el disco que les acabo de mandar, son unas recitaciones, ¿no? De Luis Hovner en los 60, les mandé por el chat los datos, y ella está haciendo lo que dices tú que corresponde a la hechicería, que es encantamientos por medio de palabras, ¿no? Y bueno, pues, pero ella es mujer, y ahí dice brujería, ¿no? Y está haciendo encantamientos. Yo pienso que a veces no podemos ser tan estrictos en clasificar este es bruja, este es hechicera, porque vamos a encontrar de todo en ese espectro, ¿no? Y yo para mí, estamos hablando de la bruja, pero también estamos hablando del sustantivo de la brujería, ¿no? Y bueno, yo que estoy aquí un poco por la música, les menciono hablando de esto y que hablas de las calderas, las famosas brujas de Macbeth, que no solo tenían que ver con hechicería, con el amor, sino con la adivinación del futuro, ¿no? Las tres brujas de Macbeth le predicen a él su fin cuando el bosque se acerque, cuando llegue un hombre que no ha nacido de mujer, y no me acuerdo cuál es la otra circunstancia, y esa tradición de las brujas de Macbeth, musicalmente hablando, posiblemente haya música para esa escena en las obras de Shakespeare, y de todos modos, si no tenemos la música de Shakespeare para su Macbeth, lo que tenemos es la versión de Giuseppe Verdi también. Verdi hizo un Macbeth, donde hay una escena de brujas con caldero y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sí, por otro lado, sí, la bruja como, como, como el femenino que siempre ha estado prohibido y sometido y políticamente controlado, pues sí, pienso que sí, ahí sí tienes toda la razón, Mane, ¿no? Pero pienso que tenemos que abrirse a la posibilidad de ahora ya de brujes, como dicen ahora, ¿no? Que por cierto, Bruges, con G, es el nombre del pueblo de Brujas en Bélgica, ¿no? Bélgica. Que es conocida como la Venecia del Norte, la ciudad de las brujas, ¿no? Excelente lugar para ir a pasear y tomarse un pancillo. Es interesante, pero también por ahí adhiriendo un poco al concepto de Mane, la representación de la Inquisición llevada a cabo por hombres y la persecución de la bruja representada por una mujer, también tiene la representación de eso, del hombre hijo de Dios y la bruja dependiente del demonio. La mujer como representante de la libido, del demonio, me parece que es bastante representativo en esas cuestiones, que es el hombre quien debe cancelar a esa mujer bruja en nombre de Dios. Me parece que de ahí también viene un poco este concepto tan fuerte de la mujer bruja, ¿no? Uno hasta en las caricaturas, hasta en el cine, básicamente, hasta la bruja en el cine está caracterizada como un concepto feo, vestida de negro, ¿no? Esa cuestión de la caracterización que uno tiene hasta de Halloween o de lo que fuera. Uno va a una tienda donde venden disfraces de Halloween, no va a encontrar un traje de bruja blanca. Y por lo general los trajes de bruja que encuentras son de mujer, no hay un traje de bruja, de brujo. Entonces, me parece que históricamente lo que se ha representado a través de la mujer es la representación esa con el demonio y la mujer como la libido, como lo pecaminoso, me parece. Yo tengo otra pregunta para la mesa. Sí. Digamos, si eso es lo que la bruja es poderosa, se trata del amor.
porque en el resultado, digamos, en las consecuencias, ¿no? El amor y en ambos sentidos, porque puede ser un amor que mate, ¿no? Como no hay palabras, hechizos, esto es Levi Strauss, ¿no? Este, o también seduzca, ¿no? También, amar a alguien, ¿no? O sea, creo que hablando de brujería, te vas al mercado de Sonora y ahí te van a pasar un hechizo en donde vas a decir en la tarde y tirando un poquito algunas palabras y que eso va a traer el amor del otro, ¿no? En esa cuestión especular, es como una tecnología especular para el amor, ¿no? Uf, pues mira, yo te doy toda la razón en el sentido que sí, es que tiene muchas aristas, la bruja atraviesa muchas cosas. Ahora estoy recordando, pues el requisito es que te haga la vida imposible la Inquisición por lo que practicas como especie de rituales. En México tuvimos una bruja muy famosa que era Sor Juana Inés de la Cruz, la cual fue condenada por la Inquisición. Y ahora leía por aquí, en un documento que tengo, curiosamente ella eh, eh, tiene un párrafo aquí que estoy buscando de un texto que se llama Breve traslado de las penitencias que la madre Juana Rodríguez de Jesús María ha hecho y hace desde la edad de 7 años y medio. Al parecer, Juana desde pequeña recibí una cosa ahí medio ritual, de estar haciendo rituales, oraciones y tal. Supongo que esto se trasladó en su interés por la ciencia y por, bueno, la protociencia que había en esos tiempos y pues, podría ser clasificada también de bruja, ¿no? La Juana por haber estado investigando temas que no le correspondían hasta que el Santo Oficio acabó con ella, ¿no? La santificación. Sí, hay algo que históricamente sí hay que pensar, pero ahora que los escuchaba hablar, porque sí hay una marcada diferencia, a propósito de esta diferencia entre la hechicera y la bruja, que vino con la Inquisición, porque fue en 1486 que aparece el Maleo Maleficarum, el martillo de las brujas. Pero justamente apareció como una respuesta a esto que decía Mane y ahorita que están señalando en general, como un instrumento político de control por parte del hombre, porque anteriormente la bruja no era considerada como, fue ahí que se empezó a relacionar la bruja con el diablo, como que la creación que venía de parte de la bruja, de la mujer, era por estar en relación con el diablo, por lo cual debía ser de alguna manera puesto a raya. Porque antes de eso estaba la figura de la mujer partera, las mujeres, las curanderas, tenían un papel tremendamente predominante previo a la Inquisición en los cuidados, en realidad, lo que sabían de las hierbas. Uno ahí podría inclusive pensar la figura de la hechicera, e inclusive estaban empezando las mujeres a tener, uno no lo cree, en 1400 un rol muy predominante en las letras. Hay una muy famosa que se considera una de las primeras feministas, que es Christine de Pizan, que ella tiene un libro muy bueno que se llama La ciudad de las damas, si no me equivoco, que es como de 1400. Y es donde ella hace un catálogo de mujeres sabias que gobernaron, mujeres estudiadas, virtuosas, y que decía que los defectos no venían de la naturaleza de la mujer, sino de la subordinación y la falta de educación que tenían las mujeres en esa época. Y justamente, no casualmente, cuando empieza a aparecer Christine de Pizan y otro tipo de mujeres en este ámbito de escritura y demás, es que empieza a aparecer la Inquisición, a relacionar el saber de las mujeres, la producción de las mujeres, en relación con el diablo. Exacto. Sí, es interesante porque es de esos tiempos, Jorge, que se tiene la historia, que comienza la historia de las brujas, o se remonta mucho más atrás y en ese tiempo es donde se escribe sobre ellas. La historia, cómo las inscribe las brujas, desde qué lugar, desde cuánto. En ese tiempo, porque anteriormente, inclusive en el siglo XII, siglo XI, inclusive en los primeros, estaba la relación. Lo que pasa es que anteriormente la bruja no estaba en relación con el diablo, la mujer, los poderes de la mujer, o esto que siempre se ha temido, es cierto, la mujer
inclusive lo que contemporáneamente se llama la femme fatale, siempre ha tenido alguna marca de inscripción en esta sociedad patriarcal de alguna manera. Hoy tenemos las modalidades que tiene, o sea, eso no se sigue desinscribiendo, y no solo con la mujer, con ciertos grupos, siempre hay un ejercicio de poder político, de control. Pero el tema es que con la Inquisición, Vladimiro, es cuando por primera vez se hizo la relación de la mujer, el saber o la producción, o todo lo que podía venir de una mujer en relación con el diablo. Es ahí donde se hace el matrimonio con el diablo. Anteriormente no tenían relación con esto, inclusive en el siglo XII que se hablaban de los aquelarres, pero todavía se hablaban como fantasías o todavía no se inscribían tan formalmente como en relación con el diablo. Es con la Inquisición donde se empieza a pensar la bruja en relación El diablo. con el diablo y para poder, y como ejercicio de control. Uno podría decir que anteriormente siempre había, pero siempre de alguna manera estaba presente, pero ahí se formaliza de una manera legal tremenda, que hasta el momento de alguna manera uno tendría que pensar cuáles son las modalidades contemporáneas que tenemos de ejercicio de control, donde aparece, y ahí me parece muy interesante lo que dice Radamés, la figura de la bruja, de bruje, como que quisiéramos pensarlo. Es en el Cáucaso, en Irán, donde hay unos brujos que entran en una especie de trance y son intermediados, y la diferencia es interesante, por hadas. Las hadas son quienes hablan a estos medium y les transmite cuestiones que tienen que ver con alguna consulta que se puede hacer. Y por ahí esta es la diferenciación, ¿no? Cuando se trata de hombres, el hombre habla con los dioses, el hombre habla con las hadas, el hombre habla con, bueno, los sacrificios y todo eso se ofrecían a dioses. Y cuando se trata de la mujer, es la intermediación de Belcebú, del diablo o de Luzbel, ¿no? También por ahí, a veces también los ritos también tienen que ver con eso, como conceptos de representación. Claro, es muy interesante esto, porque el hombre, como vos lo decís, habla con Dios. El hombre es el que tiene relación directa con los cielos, con Dios. La hechicera o el hechicero es la que tiene relación con la naturaleza, porque anteriormente a la Inquisición, la hechicera o el hechicero eran personas que tenían esta comunicación, este saber, tenían un saber acerca de la naturaleza y los curanderas, las pócimas. Pero a partir de eso ya más bien la bruja o la figura del estatuto de brujo es el que tiene más bien no una comunicación, una relación con la naturaleza ni con Dios, sino con el inframundo, con el diablo. Sí, sí, sí. Los druidas, ¿no? Los druidas a través de las runas como representación de la naturaleza también tienen que ver con eso, con esa intermediación, y eran específicamente hombres, ¿no? Pero esta tradición de mujeres anterior, digo, todo lo que dicen estoy de acuerdo, pero en este punto de discordia que hemos tenido, en que podemos acordar no estar de acuerdo, estoy pensando en la sacerdotisa que precedía el oráculo de Delfos, que es una tradición de meditación, la Titia era su nombre, y hay más de 500 supuestas afirmaciones de aquí oraculares que han sobrevivido procedentes de varias fuentes, que se refieren a ese oráculo de Delfos que estaba bastante activo. Todo el mundo en Grecia iba a consultarlo, y ahí era una mujer la que tenía contacto con la divinidad que podía dar el futuro. Yo creo que esa tradición griega de las mujeres que hacen contacto con divinidades, con cosas mágicas, quizá no para propósitos de brujería, sino para propósitos de adivinación. Me parece que tiene también que ver con esta tradición de bruja, brujo, hechicero. O sea, yo he oído estos estudios, me parecen muy interesantes, valiosos, los admiro, que hablan sobre esto de la bruja como un personaje que es, ¿cómo decimos? Que viola reglas, que está con lo prohibido, que está con la magia, pero también ha habido una tradición anterior, yo creo que desde comienzos de la humanidad, donde pues si no hay bruja hay brujo, si no hay brujo hay bruja o bruje en nuestras primeras sociedades, ¿no? No creo que podamos tener una visión tan tajante de que cierta la feminidad va con ciertas cosas y todo, más bien yo pienso por el mecanismo de control, me gusta verlo por ahí. La gente que está haciendo cosas que están fuera de la norma,
se les encasilla en este mundo mágico, misterioso, donde no entendemos nada, pero son extraños, son brujos, tienen ritos raros, entran en contacto con un mundo que en común de los mortales no podemos, y creo que el acceso ahí sí es mixto, ¿no? Todo el mundo puede entrar ahí por esa puerta de la magia, ¿no? No, la magia, la religión, lo prohibido. No sería el amor, el enamoramiento, más bien. Es decir, tanto del lado de la ilusión como de que uno se enamora de su propia idea del otro, como una locura, pero también como una suerte de hechizo. Me imagino que cuál sería esta materia prima del trabajo de una bruja, ¿no? Si no eso, ¿no? Pero sí creo que el amor es la locura más bella, más a veces, sí, bella, pero a veces también la más triste. Creo que sí. Pero también creo que hay algo mágico en eso, en lo que puedas llegar a ser mágico, ¿no? Si no de mover cosas, así como telequinesis, sí, pero sí de transformar al otro, ¿no? Sí. Tiene algo de hechizo el amor, ¿no? Es subversivo, siempre es subversivo. Y es una pequeña locura, ¿no? Hablando de tradiciones también antiguas de brujas, que tienen que ver con amor, supongo, la bruja siempre y el brujo. Yo conozco, es que yo hablo de un poco de experiencia personal. Mi padre, que yo admiro, que es una persona, pues él ha estudiado ingeniería y tal, es un hombre educado y todo, pero le gusta ir al brujo, es una tradición en su pueblo ir al brujo, y yo pienso que es un poco como su terapeuta, ¿no? Él de repente, cuando lo voy a visitar a su pueblito donde vive, siempre me dice, acaba de venir un brujo buenísimo de tal lado, te lo recomiendo muchísimo. Y yo voy al brujo y me la paso muy bien. Yo normalmente tomo solo el servicio de masaje y de plática, ¿no? Del brujo, porque tiene servicios más caros, más completos, pero yo tomo un trabajo fácil. Y es muy relajante, es una especie también, es un espacio donde uno tiene una privacidad con alguien, un poco como terapia, ¿no? Uno tiene un espacio donde va a hablar de lo que no puede hablar a veces con otra gente, tipo de gente más cercana, o de cosas que uno no le quiere contar a nadie, no sé, pero lo veo también como el inicio del espacio terapéutico, quizá, ¿no? La consulta con el brujo, es un poco eso, y creo que se remonta más atrás, también había sacerdotisas egipcias y sacerdotisas egipcios, y creo que sacerdotices en egipcio, ¿no? Porque recordemos que esta prohibición y control político sobre las alteridades sexuales viene más del 19, ¿no? Durante el periodo del siglo XVII, XVI, XVIII, la sexualidad era mucho más abierta, cuando menos para la clase políticamente en el poder, que eran los aristócratas. No era nada mal visto en la corte de Luis XIV, XV y XVI que hubiera personas homosexuales, se les veía perfectamente, porque eran nobles, ¿no? Quizá a lo mejor la gente de clase plebeya en esos tiempos era más discriminada por su sexualidad, pero entre nobles tenemos, se me ocurre a la mente el caso de Lully, que fue intendente de música con Luis XIV, y se le conoce que tenía una vestida, bueno, fue amante del mismo rey, y después ya se le exigió otro tipo de comportamiento, pero él estuvo a punto de ser despedido por sus escándalos sexuales con hombres, mujeres, brujos, brujas, alcohol y demás, ¿no? Y ese es el terreno de la brujería, del hechizo. No sé por qué cuando pienso en estos temas, y creo que todos lo que han dicho les doy la razón. No te escuchamos, Ramón. Ah, que Eso último no te escuchamos. son de una cabeza que ponemos en las calles, que es un círculo rojo con una raya atravesada de lo prohibido. Pienso que todo esto tiene que ver con ese círculo y es amplísimo. No hay no hay manera de hacerlo y encasillarlo. La brujería se nos sale de las manos y derrama sus encantos y sus hechizos sobre toda la cultura, ¿no? Sí, además, volviendo un poco al concepto de la música y Nina Simone, que me encanta, tiene un tema que habla acerca del hechizo y habla específicamente del concepto del amor, ¿no? I put a spell in you,
cuando ella dice, básicamente lo hechizó, ¿no? O te eché un hechizo, hablando específicamente del amor. Sí, sí, sí. Es muy común la metáfora en los textos musicales. Por ejemplo, pensando en tradiciones de este siglo, la canción me parece de Bewitched, es un famoso tema de una película que se llama Embrujada, y tiene que ver con eso. El hombre está y existe una serie de televisión muy famosa que se llama Bewitched. El tema es un jazz, y es eso, el tipo está encantado por esta tipa que tiene poderes de bruja en la serie de televisión, ¿no? Hace cosas así, aparecen y desaparecen y todo. Y Sí. y pues sí, sí tiene que ver con el amor. Y el amor siendo un sentimiento, una emoción o una locura, pues la música siempre ha tratado de hacerlo por medio del verso con sonido, ¿no? Y hay pues más casos, ahora a ver si me recuerdo de alguno más en específico de brujería y música. Se me ocurre uno ahora de la mano de una canción que no es muy conocida, que se llama El Cornudo Feliz, ¿vale? Que tiene que ver con esta cosa de lo prohibido y del control político, que es que la mujer era considerada legalmente como un objeto de propiedad del marido, hasta muy recientemente, desgraciadamente así ha sido la historia, y era muy común en las clases bajas durante la época de la aristocracia que los maridos pudieran prostituir a su mujer por unos centavos, y ellos estaban completamente de acuerdo. Esta canción se llama Corduro Feliz. Se corta. Ah, la canción que les Se corta tu voz. A ver ahí, se corta menos. Bueno. Ahí estamos. Sí. Ahí está, sí. Les platicaba esta canción de Mero y Cuco, que es una canción se llama Ghost Ballad, balada de pergamino, que decir en español, que fue muy popular el tema. Perdón, Vladimiro. Dime. Perdón, Radames. Corta tu imagen porque se corta mucho tu voz. A ver si por el ancho de banda que traes. Corta tu imagen y sigue hablando porque tu voz se corta. A ver, pero no sé cómo corto la imagen. Aquí corto la Ahí imagen. está. Ahí está. Ahora habla. Les comentaba de un caso de una canción que pues intenté reconstruir. Algún día la tengo grabada, se las puedo dar en el CD, luego se las paso por archivo, que habla de un tipo que prostituye a su mujer por dinero y dice: yo soy muy feliz, me gano unos pesos porque le doy mi mujer al vecino y yo agarro ese dinero y me voy a tomar cerveza con mis amigos, ¿no? Que tiene que ver con este control político de la mujer, ¿no? Que tiene que ver con la música y con el aprender las emociones a través de textos musicales, ¿no? Entonces eso es lo que les comento en cuanto a, pues esto que comentan de la locura del amor con la música y con la poesía, ¿no? Que de alguna manera trata de entender esta locura para los pobres víctimas de ese hechizo que es el enamoramiento, ¿no? Sí, se entiende ahí el concepto del amor y el hechizo. Faltan, ahí estamos andando en caminos que nos va llevando por ahí un poco el nombre del programa. Y sería interesante alguna historia. ¿Hay alguna historia que ustedes recuerden con respecto a las brujas o a la bruja o algo que nos pueda transmitir esta idea que hoy estamos hablando? Una historia que nos hable de la bruja y qué más, de la pura bruja. Sí, claro. De la pura bruja, una historia de pura. Con una broma que para hacer el programa más ligero, se las comento que me parece muy buena. A ver. Está un adolescente de esos que les gusta faltarle el respeto a la gente mayor afuera de su casa y la vecina está barriendo la calle. Y me parece muy ingenioso porque el chiste dice que se acerca el muchacho y le dice a la vecina, cuando la ve con la escoba que le hace así, le dice: ¿qué pasó, vecina? ¿No arranca su escoba? ¿De dónde viene el símbolo de la escoba?
¿Tiene algún significado? Buena pregunta, mira. Ahora no tengo idea, pero déjame Sí, buscar. sí viene, no, sí viene inclusive, porque al parecer, ahora que Radamés estaba evocando a la Pitia en el oráculo de Delfos, que también se decía las brujas de Caldero, las brujas que parecía entraban en este trance con sus pócimas y demás, parece que ponían una especie de ungüento alucinógeno en una especie de vara con la cual se masturbaban. Entonces, esto provocaba una excitación al clítoris y también una producción de este efecto alucinógeno. Entonces, de ahí es que empezó a salir esta imagen de la bruja montada en su palito, en su escoba. Ajá, bien, bien. Yo tengo por aquí una referencia de la cultura anglosajona sobre las A brujas, ver. porque también eso es interesante. En cada idioma la bruja es un poco distinta. No es la misma la bruja de la Inquisición que las brujas de Salem, que las brujas italianas, ¿no? Entonces, en el idioma inglés, aquí tengo, según un señor que se llama Robin Skelton, que dice que el hecho de las escobas tiene que tener orígenes, según él, en un ritual pagano de fertilidad, en el cual los campesinos rurales brincaban y bailaban alrededor de palos puestos así parados, y de sus herramientas de granja que enterraban, y entre estas herramientas de granja está esta escoba, que todo esto se usa llena de varas. Yo tengo una aquí, que son las mejores para barrer hojas en un jardín. O sea, esa escoba de varas ha sido una herramienta de los campesinos por miles de años. Y ahí dicen que ellos enterraban, pues, ¿cómo se llama? El trinche ese que utilizan para las vainas del campo, la guadaña y eso, y después hacían rituales de fertilidad, y que ahí quizá venga el uso de la bruja. Eso es por el lado anglosajón, que es muy interesante cómo todas estas orígenes conviven, ¿no? De cultura a cultura, de idioma a idioma, y a veces no son exactamente lo mismo, pero todo esto tiene que ver con rituales también. Uh-huh. A ver si ustedes coinciden conmigo un poco desde el concepto social de la bruja. La bruja surge como esa necesidad eh, inmensamente humana, que es la de creer. Y a veces también esa necesidad inmensamente humana de buscar atajos, ¿no? Perdón. De buscar De buscar atajos, ¿no? A través de, me parece a mí, la religión ofrece como esa especie de esperanza después de la muerte, pero durante la vida, me parece a mí, no hay nada que ofrezca una esperanza, y por ahí el concepto de la existencia de la bruja y el hechizo o la intermediación de la bruja para que la vida sea un poco más liviana, o para que aquel que queremos nos quiera, hace un poco la vida más llevadera. Eh, eso me parece a mí que es como un concepto social de la existencia de la bruja. ¿Qué creen ustedes con respecto a esto? Pues Sí, mira, yo pensaba, sí, adelante, Rames. yo lo asocio a esta necesidad que tenemos de entender lo que se sale en la norma y meterlo en una casilla. Entonces, todas las personas que no respetan nuestras costumbres habituales, las encasillamos en estas cosas de bruja, de hechicero, de ese lugar con el círculo atravesado, ¿no? Yo pienso que es de donde socialmente nos conviene, como sociedad normalizada, meter a toda esta gente que no podemos encasillar. Entonces les buscamos títulos de brujo, loco, enamorado, músico, ¿no? Poeta. Sí, es una, a mí ahorita esto que comenta Vladimiro, lo que decía Radamés anteriormente, de que realmente la gente, yo pensaba la posición bruja, brujo, bruje, si realmente inclusive como analistas habría que pensar si realmente se ocupa una posición de estatuto de bruja, porque es casi a la bruja, al brujo se acude ahí donde ya todo el discurso oficial falló, donde todo
donde todas las respuestas que trae el aparato ideológico caen, es decir, acerca del amor, las preguntas acerca del amor, del encuentro con el otro, que no alcanzan. Ahí es donde se acude un poco a la bruja, se acude a los analistas, se acude a gente que acude a los chamanes, se acudía al oráculo. Por ejemplo, cuando en padecimientos muy graves o crónicos como el cáncer, ¿no? Todas las quimios, carísimo, la chingada, todo esto. Y luego, ¿no? Siempre te dicen, no, no falta quien te diga, no, pues yo conozco un güey que cura a los pacientes cuando se pone el sol y prendiendo un fuego y bañándolos de aromaterapia y veneno de alacrán y ¿no? O sea, aparece esta frase de Schroeder que cuando acaba el dominio racional empieza el dominio de la fe. Cuando acaba la ciencia empiezan aquí todos estos curanderos que van a hacer un milagro con ¿no? Que en realidad tienen un saber secreto. Es que aquí hay algo que se me ocurre ahora, a ver si les parece a ustedes, y es una proposición, esto sí no, esto es un poco, se me acaba de ocurrir, supongo que alguien lo habrá dicho, nadie tiene pensamiento original, nunca, ahora menos, y es la cuestión de que las emociones, como el amor, o la tristeza y demás, pero hablemos especialmente del amor, que es una emoción, son algo intangible, algo que no es concreto, no tiene una realidad sólida, tiene que ver con este mundo emocional que se nos va de las manos, que tratamos de aprender por medio de palabras y que de alguna manera antes de que hubiera psicólogos, ¿no? Porque músicos ya había antes que psicoanalistas, psicólogos, etcétera. Yo lo que creo es que ha sido la manera de lidiar de la humanidad alguna vez y con las emociones. Era nuestra manera de entender las emociones. Y siendo estas cosas intangibles, la emoción, la tristeza y tal, pues se le asignaba una correspondencia con el dominio de la magia, porque la magia también es inacible, las cosas de brujería también son cosas que no podemos hacer con las manos de manera concreta, y ahí pienso que viene esta conexión quizá, ¿no? De la brujería con el rito, con el amor, con las emociones, con la historia de la brujería, y sí, efectivamente, con la sexualidad, como decía Jorge, aquí encontré ahorita una cita muy bonita de la dama Lady Alice Keiteler del año 1324, que según Mann, dice, efectivamente, las brujas tenían guardado en su closet un pedazo de tubo o de palo al que ¿cómo se llama? Le untaban una especie de grasa y después se subían en ella y cabalgaban. Ahí, bueno, las referencias se les puedo dar en inglés o si les interesa alguien se los mando. Hay las referencias a la sexualidad, que también es algo intangible, ¿no? Lo erótico es algo intangible. Lo erótico es algo que se construye de repente entre dos personas, aparece, pero no lo podemos tocar con las manos, lo vivimos, lo sentimos, y esas cosas dan miedo, esas cosas necesitan especialistas que nos las expliquen, ¿no? Y de alguna manera ahora tenemos pues analistas, científicos, y demás, pero antes era territorio de la música y de la brujería, ¿no? Todavía usamos un poco de esa magia cuando yo pienso, nos tenemos una pena amorosa, entramos en locura y recurrimos al hechizo de un bolero para exorcizar esos sentimientos, ¿no? Te fuiste y me dejaste, estoy muerto de tristeza, no sé, le quería cualquier canción de esas, nos quería exorcizar esa locura, como lo es un encanto, como lo es una bruja, como lo es una sesión de terapia. Claro, ahí elaboramos, que es la ventaja, pero, ¿cómo se llama? Pero antes simplemente se trataba de la catarsis, no una aspirina para el dolor emocional, y podría ser un verso o podría ser un amuleto, quizá, ¿no? Y ahí sí la brujería, la música, tienen que ver con el origen de los tiempos, con el origen del mito, con el origen del lenguaje, la religión, y supongo que la comunidad, ¿no? En comunidad nos hacemos compañía en la caverna, y el brujo nos ayuda a todos contra las emociones, mientras no tenemos que cazar por las noches, ¿no? Creo que es eso, la comunidad, porque esta posición de brujo, bruja, hace otro tipo de lazo, es otro tipo de lazo social, otro tipo de vínculo comunidad, frente a, como vos decís, frente a la pastilla,
para el antidepresivo, lo que sea, quede más que recitar varias veces un verso de una canción para dejar ir un poco. Una comunidad Pero clandestina, ¿no? Porque es una comunidad clandestina de alguna manera. eso es una comunidad, sí, es una comunidad clandestina frente a eso. Aquí es muy interesante, porque aquí, siendo Costa Rica, está el mito, ahora que Vladimiro preguntaba, aquí está, por ejemplo, el mito de la bruja Zárate, en una zona que se llama acá de Acerrí, que justamente era una mujer curandera aborigen, digo aborigen en una sociedad costarricense que aquí ni siquiera hubo colonia, porque realmente no había casi asentamientos de nativos americanos. Aquí lo que hubo fueron españoles que huían más bien de la colonia y se vinieron a asentar acá en Costa Rica, y que justamente fuera la bruja Zárate, que se decía que era una mujer aborigen a la cual se le consultaba en temas de amor, curandera y todo eso, es decir, fuera de lo que era el discurso español, es tremendamente interesante, porque hacía otra comunidad. ¿Sí? Claro. Y de alguna manera, pues sí, una comunidad que no es la oficial, ¿no? Que se sale de Que la no es la norma. oficial. Que no es la comunidad oficial, sí, la sancionada legalmente como buena, ¿no? Como la aceptable, ¿no? Como la norma. Bien, es el tema es por demás de apasionante y de pensar si primero existieron las brujas o primero las pensamos y las creamos y después a partir de eso hubo personas que ocuparon ese espacio de creación anticipada por una necesidad, ¿no? Eh, Me parece que el tema da para muchísimo y creo que pensar un poco a través de la historia el concepto de las brujas rompe un poco con este concepto también que me parece que hoy pudimos desenmascarar un poco, ¿no? El atravesamiento del concepto de la bruja como modelo social y necesario, esto que comienza a surgir ahora, y a partir de eso también como espacio de representación, porque a veces también la bruja, como ustedes decían, era aquella persona socialmente diferente, ¿no? La mujer socialmente diferente, o el homosexual, que también ahí aparece un poco el concepto social de lo diferente para abarcarlo y como modo de represión también. Por eso digo, si la bruja no fue antes creada y después comenzaron a llenar esa creación de determinados conceptos, ¿no? De lo diferente. Yo más bien Sí, creo que le llamaron bruja a muchas cosas. exactamente, claro. El común denominador era una mujer empoderada, ¿no? Digamos, por su belleza física, por sus saberes alquímicos, ¿no? O por ser partera. Sí, sí. Dependía de muchas maneras, por muchas razones que se llamaron no bruja. A veces era solamente una mujer bella. Sí. Igual los espacios más oscuros del poder siempre estuvieron habitados por brujas, ¿no? Acá en Argentina específicamente hubo presidentes que consultaban a brujas, ¿no? A este tipo de brujas modernas, como el concepto de la evidencia, de poder ver el futuro, y hasta algunas han ocupado espacios de poder dentro del gobierno. Entonces, eso se ha ido llevando, me parece, el concepto de la bruja también ha ido transformándose a sí mismo, y porque me parece a mí que lo que trasciende no es la idea de la bruja, no es la persona bruja, sino la idea de una existencia de alguien que tenga el poder de darnos respuesta a aquellos que no lo tenemos, me parece. Entonces, por eso creo que se sustenta la idea de la bruja y de las religiones, me parece, a través del tiempo, ¿no? A mí me resulta apasionante el tema. Pues como dice Mane, ahí tiene perdón que interrumpa, pero tiene un gran punto, es una manera de empoderarse, ¿no? Es una manera de tener control sobre algo que quieres controlar, ¿no? Sobre algo que sientes que está fuera de control. Y les cuento una anécdota un poco personal. Mi abuela, que habrá nacido a principios del siglo XX, yo me tocó verla ya grande y demás, ella tenía el hábito de leer sus cartas, ¿no?
una especie de adivinación con la baraja española, ¿no? Y que tiene estos mazos y estas copas y estas monedas de oro. Y le gustaba a ella, le servía, era un poco terapéutico para ella, le ayudaba a ella a entender un poco a sí misma y a los demás, leer sus cartas, y también le gustaba hacer un poco, pues ella no decía brujería, pero vamos, yo pienso que tiene que ver un poco de numerología. Ella decía, me voy a poner a estudiar la lotería, ¿no? Y se ponía muy seriamente a hacer una serie de cuentas que nunca nadie entendió, pero que para ella eran muy, muy evidentes, para ganar unos premios en la lotería, ¿no? Y eso la relajaba, era un espacio para ella privado, donde podía pues hacer introspección, supongo, y en algún modo pues pensarse y empoderarse y asir su realidad y poderse sentir con más control sobre su vida, su persona, sus relaciones, su comunidad, ¿no? Porque todos aparecíamos en algún momento en la baraja, ¿no? Mi abuela eso de las abuelas es también todo una cuestión. Yo recuerdo también mi abuela acá en el campo, durante mucho tiempo había cuando uno estaba mal del estómago le llamaban, está empachado, el empacho. No sé si ustedes... Bien, el empacho se enseñaba en Navidad debajo de un árbol y se enseñaban las palabras que se debía decir al momento de curar el empacho. Y era el concepto de la cura, ¿no? Y había también otra que era tirar el cuerito, no me acuerdo, que te agarraban la espalda y como un pellizcón. Y todas esas cuestiones vienen también como concepto de la creencia, ¿no? Y hasta por ahí atravesado un poco con la superstición. Pero la gente iba a la casa de mi abuela a curarse el empacho. Que recuerdo que era un hilo largo que te lo hacían poner acá y daba pasos hacia atrás y después hacía como unos pases de magia y llegaba. Digo, ¿cómo era ese concepto antiguamente? También creo que entraría dentro del concepto de la brujería, ¿no? Claro, uno se ponía, mi otra abuela también, cuando, ahora que lo mencionas, de este tipo de tradiciones de que te curan, yo cuando iba a visitarle en el pueblito de mi padre, nos curaban a veces me decían, es que el niño tiene la cabeza caliente, hay que quitarle el calentamiento de cabeza, y eso requería una especie de rito, de un encantamiento que te hacía quitar el calentamiento de cabeza, que siempre me pareció una enfermedad muy graciosa, que se te calentara la cabeza, que era producida, curiosamente, si tú ponías, bueno, una de las causas, supongo que hay muchas causas del calentamiento, yo no soy experto en calentamiento de cabeza, quisiera hacerlo, pero una de las causas era poner al niño en contacto con una persona intoxicada por alcohol o algún tipo de droga. Eso al niño, al juntarlo con el alcohólico o con el borracho, el niño se le calentaba la cabeza, empezaba a llorar y había que hacer este procedimiento de descalentarle la cabeza, que era una especie de rezos, pases mágicos, le sobaban a uno la cabeza y le echan a uno pues alcohol o alguna loción olorosa, y con eso ya el calentamiento de cabeza se evitaba y el niño se mandaba a la cama ya sano, sin ningún peligro, que me parece fascinante, ¿no? Fascinante. Era impresionante, era un saber que se transmitía de manera de esto, con el tema del ritual, superstición, pero era un saber que se transmitía de manera no oficial, porque es cierto que lo tenían que llevar a uno al pueblo donde la abuela, el abuelo, había un señor, una señora, a mí recuerdo que con el asma pequeño, fallaba la medicina, fallaba el verso en la iglesia, entonces el señor, la señora, recuerdo un señor que le cortan uno el cabello, entonces hacen una serie de rituales porque lo entierran, de alguna manera se salen del oficial. Y es una medicina para aliviar males del alma, que es lo que ahora tratan ustedes, la gente que se dedica al psicoanálisis, me parece, yo no soy psicoanalista, me encantaría, pero no, yo me he dedicado a la brujería de los sonidos, que esa es una brujería muy antigua, ¿no? Que me encanta mi brujería, pero tiene que ver con este espacio de sanación también, ¿no? Donde la gente va a sanar emocionalmente de alguna cosa con el brujo, ¿no? Sí. O la bruja. Sí, sí. Entonces, podemos entonces coincidir en que las brujas existen. Las brujas y seguirán. La magia
me encanta la gente cuando hablamos de música, les digo, mira, la música es un poco como la magia. La verdadera magia es falsa. Entonces, la verdadera brujería existe, claro que existe. Como la magia. Bien. Fantástico, fantástico. Bueno, este ha sido entonces nuestro primer programa con un invitado muy especial. Jorge, la verdad que un placer escuchar tu saber, escuchar tus cuestiones con esto de que has estudiado y te has dedicado un tiempo para estudiar el concepto de las brujas. La verdad que maravilloso este tiempo que hemos compartido. Si te queda alguna cosa más para agregar a esta charla, es el momento de escucharte. No, mi agradecimiento, Vladimiro, a vos y a Mane y a Radamés también por invitarme a este primer espacio, casi nada, inaugural, de ustedes, por compartir aquí un ratito y bueno, a seguir haciendo brujerías por acá, de este lado en Costa Rica, a ver cuándo se dan una vuelta los tres por acá, pues, siempre coincidimos, pero de uno en uno, a ver cuándo los tres hacemos un aquelarre acá. O coincidimos en México, Argentina o Costa O en Rica. México o en Argentina, donde coincidamos. No tienen frontera los aquelarres. Del internet. Nos desplazamos en escoba. Sí, Mane, amigo, algo que tengas ganas de contarnos con respecto a nuestro primer programa y este tema. Sí, yo creo que digamos, como decía Jorge, partiendo de esta idea de Quiroga, esta triada de temas abarcan cualquier cantidad de caminos y de posibilidades de discusión y de hablar, de conversar, ¿no? Que han acompañado siempre a la historia de la humanidad, creo. Hay muchísimo que hablar. Yo agradezco a todos que podamos hacer esto, ¿no? Y pues muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Bien, Mane. Vamos a seguir los viernes venideros con otra temática también de interés. Radamés, ahí estamos intentando. Que uso para la red. Y se las muestro, es la típica escoba de bruja que se sigue usando, es muy conveniente. Una bola de ramas, un palo. Entonces cualquiera que quiera volar, pues ya sabe cómo hacer su propia escoba. Bien, bueno, más que agradecerles y también adherir a este deseo de Jorge de poder encontrarnos, obviamente si es en México o en Costa Rica, mucho mejor, porque ya en Argentina estamos. Hay mucho. Con Mane nos vamos a ver en noviembre, va a venir acá a la Argentina el congreso que vamos a hacer de acompañamiento terapéutico aquí en la ciudad de La Plata. Así que ahí posiblemente el encuentro sea más grato y podamos hacer algo también con ustedes, nosotros acá y ustedes allá. Por mi parte, más que agradecerles por acompañarnos en esta locura, por subirse a la escoba de este primer programa. Y ojalá que quienes nos estén viendo o escuchando aporten también sus ideas y sus conceptos abajo en los comentarios. Este es el primero de ojalá unos cuantos programas que los invitamos a que nos sigan y a que sigamos compartiendo cada viernes en este mismo horario. Y bueno, y ojalá también les guste a todos esta idea de poder compartir vivencias a través de este programa y los invitamos obviamente a que nos llamen para arreglar algún espacio en este canal y poder hacerlo cada vez más grande. Así que bueno, amigos, muchas gracias a México, a Costa Rica, a ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Adiós, amigos. Gracias.